Conversor AC-DC monofásico controlado con carga RL y fuente DC serie. El objetivo de este punto es determinar los cambios que se producen en el comportamiento del conversor cuando se incorpora una fuente DC independiente en serie con la carga. El circuito básico a considerar. Como en los casos controlados anteriores, solo se presentan los componentes que forman el circuito de potencia y se omiten los de sincronización, control y generación del pulso de disparo. La figura presenta las formas de onda características del circuito. Las diferencias fundamentales con el comportamiento de la configuración con carga RL son dos. Primero, el tiristor no puede entrar en conducción hasta que el valor instantáneo de la fuente AC no alcance el valor de la fuente DC. Mientras esto no ocurre, el tiristor está polarizado en inverso, con la tensión de cátodo B sub K igual a BDC y la de ánodo B sub A igual a B sub S de T, y por lo tanto B sub A menor que B sub K. Debido a esto, no es posible disparar al tiristor en el rango entre 0 y alfa crítico, el valor en el que la tensión B sub S alcanza a la tensión B sub DC. En cuanto a la tensión de la fuente AC se hace mayor que la tensión de la fuente DC en el ángulo alfa crítico, el tiristor queda polarizado en directo y puede responder a la aplicación del pulso de disparo encendiéndose. Segundo, la tensión de línea alcanza su valor pico en pi medios y empieza a descender. En el ángulo alfa F, el valor de la tensión instantánea de la tensión de línea se hace igual al valor de la tensión de la fuente independiente DC. A partir de ese ángulo, si el tiristor no está conduciendo, vuelve a quedar polarizado en inverso, porque se vuelve a cumplir que B sub A es menor que B sub K, como consecuencia de lo cual no es posible disparar el tiristor en el rango alfa F y pi. La lámina presenta la relación entre los ángulos de interés en esta configuración. El rango de operación válido del ángulo de retardo de encendido, alfa, queda restringido al rango alfa C menor o igual que alfa, menor o igual que alfa F. Se calcula el valor del ángulo de retardo de encendido crítico, alfa C, a partir de la tensión de la fuente AC de entrada y de la fuente independiente de carga, y a continuación se calcula el valor del ángulo de retardo de encendido que cierra el rango de disparo posible al tiristor, alfa F. Este cálculo se hace directamente aprovechando la simetría de la onda sinusoidal de la fuente de alimentación. La lámina presenta la ecuación genérica de la corriente, formada por los componentes forzado y natural de la respuesta del circuito de carga a la excitación externa, tomando en cuenta la fuente independiente BDC y el valor de la constante A de la respuesta natural. De aquí en adelante, el procedimiento es igual al considerado en el caso anterior del conversor monofásico controlado con carga RL. Un ejercicio para probar el procedimiento propuesto. Primero, se comprueba que el retardo de encendido propuesto efectivamente está dentro del rango de retardo de encendido posible. Se calculan los parámetros de la carga. Se sustituyen los valores de los parámetros calculados en la ecuación de la corriente y se calcula el valor del ángulo de extinción beta, como es usual, por métodos numéricos. Conocido beta, se puede aplicar la fórmula para calcular el valor RMS de la corriente y con ese valor calcular la potencia entregada a la resistencia de carga. Conocida beta, se puede aplicar la fórmula para calcular el valor promedio de la corriente y con ese valor calcular la potencia entregada a la fuente DC.